Y le aprecio mucho ahora al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que haya tenido la confianza, me haya aceptado venir a este estudio. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas Joaquín, tardes. muy bien, muchas gracias. Que apenas estabas en Los Cabos, ¿no? En Los Cabos ayer. Sí, en Los Cabos ayer. En un evento muy bonito, pero al mismo tiempo muy importante, porque fue un evento en donde el sector turístico de Los Cabos, en presencia del presidente y del gobernador, firmó con el Infonavit para poder generar lo que ellos tienen, un programa que le llaman de grandes empleadores, es cómo le hacemos para llevarle vivienda a los trabajadores del sector turístico. Vivienda digna, porque vivienda por ejemplo, digna. Yo conozco el caso de Cancún y no puede ser. Vivienda digna y sobre todo con un modelo distinto. Ya sabemos que hay uno que no nos funcionó cuando se mandó la vivienda lejos, sin servicios, en aras seguramente de que fuera asequible, de que fuera un precio más razonable, pero no funcionó. No, en aras de que algunos malos gobiernos estatales y municipales, por algún arreglo por debajo de la mesa o por encima, por el descaro, le regalaban terrenos a desarrolladores con tal de que construyeran ahí y ahí la llevaban. Y el único que no se pensó nunca fue en las personas que iban a vivir ahí. Y ahora el reto, Joaquín, justamente es porque una de las problemáticas que existen en un lugar como Los Cabos, pero seguramente podríamos hablar de muchos otros igual, es que tienes tan solo ahora, estamos construyendo 4,706 nuevas habitaciones en este año y el que viene, y lo cual, eso sí, cada habitación te da entre 2 y 3 empleos adicionales, pues quiere decir que vas a necesitar 15,000 nuevos empleos para atender esas habitaciones, y muchas de ellas seguramente vivienda. Y el problema en Los Cabos es que la tierra es cara. Carísima. Y entonces tenemos que encontrar formas de hacernos de una tierra lo más asequible posible, una modalidad para que también la construcción sea razonable y lo más importante, que sean viviendas dignas, pero a precios alcanzables para el trabajador. ¿Y esto cómo lo van a resolver? Porque estoy escuchando, en donde hay un terreno caro, construir viviendas dignas con un precio al alcance de los trabajadores, está en chino. Está en chino, pero lo tenemos que traducir a algo posible, y ese es el compromiso. Y sí hay formas. Por ejemplo, hay grandes desarrolladores que tienen grandes extensiones de tierra, y obviamente no les vas a pedir la tierra que está al lado del mar, que esa es la que está mejor cotizada para efectos de un hotel. Pero sí podríamos buscar extensiones de tierra cercanas a los hoteles y a las fuentes de trabajo, pero donde ya no tengan el precio que tendrían a nivel de tierra. Esa es una. Tienes también tierras nacionales, tuvimos una reunión muy interesante ahí. Tienes tierras nacionales que también tendríamos que ver que estén en las condiciones adecuadas para poder acceder. Y tienes tierras ejidales. Si ya estos 3 tipos de tierras las pones, digamos, en el mercado, por decirlo de esta manera, sí tenemos que podernos hacer de territorio. Ahora, pero el territorio, resuelto el territorio, falta lo fundamental después del territorio, que son los servicios. Así es. Servicios y antes quizá de eso, el costo de la vivienda. Algo que ya ha hecho el Infonavit, que antes quizá no lo tenía, es que también ha aumentado la capacidad, digamos, de préstamo al cliente. Antes creo que eran viviendas de hasta 900,000 pesos, ahora andamos creo que en 1,600,000. Hay que reconocer que la vivienda en Los Cabos va a ser más cara, pues el crédito tiene que ser mayor. Y otro tema interesante que no siempre ha sido fácil, pero lo tienen muy claro ellos, el ingreso que declara muchas veces el trabajador, sobre todo en el sector turístico, pues es más bajo que el ingreso real. El que reporta a la empresa por el que lo emplea es más bajo. ¿Por qué? Porque no incluye la propina. Tenemos que ser capaces de, en los modelos financieros, saber que están teniendo un ingreso que te reportan, otro que es el real, y tomarlo eso en cuenta también para el estudio de crédito. O sea, sí hay forma de resolverlo, y lo más importante, lo tenemos que resolver, Joaquín, porque hay hoy en día, tan solo en Los Cabos, un rezago ya acumulado de cuando menos 15,000 viviendas. Y por eso no es de sorprendernos que cuando viene un huracán, pues ¿qué es lo que pasa? Se lleva montones de casas. ¿Por qué? Porque están en los cauces de los ríos, porque están en malas condiciones. De lo que se trata es que no solamente tengamos zonas hoteleras de primera, sino comunidades de primera en el país. Que no pase lo de Cancún, que no se repita lo de Cancún. Que no pase Cancún, que no pase Acapulco, y luego ir a sanear lo ya existente. Lo de Cancún, porque te hablo de, estamos hablando de desarrollos entre Cancún y Los Cabos, está Cihuatanejo, ¿sí? Iztapa, pues, que más o menos se resolvió, pero también con el tema ya estructural de la vivienda pobre, ¿sí? Vamos a llamarlo. Sí, tenemos que buscar, porque si no es un contraste tremendo. Alguien me lo mencionaba, un empleado tradicional atiende quizá una recámara que son 40 metros cuadrados, la deja preciosa, impecable, te dejan hasta animalitos en la cama, y llegas 2 horas después a tu vivienda, todos hacinados, todos en la misma habitación de 40 metros cuadrados. Eso no puede ser. Y de lo que se trata, repito, es que ahora, y a eso nos vamos a focalizar también en turismo,
es que nuestra tarea, repito, no solamente es traer más turistas del exterior, no solamente es traer más turistas a nuestro lugar, es mejorar verdaderamente los destinos. Que el ingreso de turismo, estoy hablando con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que el ingreso de turismo produzca un verdadero bienestar para los trabajadores del turismo. Así es, porque el turismo no es un fin, es un medio. Es un medio para mejorar las condiciones de la vida de la gente que viven en un destino turístico. ¿Te imaginas un mesero en Cancún cuando ve esos buffets dominicales o esos del desayuno y luego llega a su casa? Eso es algo... Cuando ve lo que se desperdicia de comida y llega a su casa. Que también no se tendría por qué desperdiciar si nos organizamos bien, porque también existen ya hoy en día, y no se trata de que en eso nos fundamentemos, pero también existen esquemas hoy en día de bancos de alimentos donde evitaríamos esos desperdicios y, en fin, hacer una distribución más pareja de lo que ganamos en el país. Yo creo que lo que se trata es que la distribución sea más pareja y que nadie se sienta excluido, que nadie se sienta que se quede atrás. Ojalá, porque te repito, yo creo que el caso más dramático es Acapulco. Pues sí. Podría ser. Yo creo que sí es porque... Y al final del día, y por eso hay expectativas de que sí los enfrentemos bien estos temas, al final del día, no cuidar esos temas sociales evidentemente deteriora los destinos. Y pueden provocar una explosión. Así es. Entonces, uno de los temas para enfrentar también temas de seguridad, no solamente es por equidad, sino por seguridad y por conveniencia, es que a todos les vaya mejor. Y bueno, pues ayer fue el anuncio allá en Los Cabos, ahora tenemos mucha tarea porque hay que ir por esa tierra, y ahora hay que ir a buscar esas condiciones. ¿Y cuándo arranca esto? Porque bueno, ayer fue el discurso y todo esto, y firmamos y nos ponemos de acuerdo, pero de la foto a la realidad yo te diría que sí, la distancia a veces inalcanzable. Bueno, aquí tiene que ser alcanzable y en parte llegamos al evento de ayer porque sí hemos venido trabajando tiempo atrás, un grupo ya de muchas diferentes entidades en donde pudimos llegar a estas conclusiones. Pero ayer fueron las instrucciones del presidente también muy claras. Luego esas ayudan. Cuando también asumes un compromiso, nos ayudan a alinearnos a todos. Pues sí. Y sí lo vamos a cumplir. Como hemos cumplido desde el sector turístico, por cierto, como los hemos cumplido. Sí, pero aquí ya es más del sector turístico. Aquí ya es el Infonavit, son los sindicatos, son los dueños de los hoteles, los desarrolladores, es la autoridad municipal, la autoridad estatal. Pero tiene razón, pero creo que estamos alineados en el objetivo, lo cual luego no es fácil. Hay un ejercicio muy interesante allá en Los Cabos, hay una cosa que se llama el INPLAN, en donde precisamente se juntan diferentes instancias públicas, privadas, federales y estatales y discutimos los temas. Y ahí, por ejemplo, concluimos que dentro de los temas más importantes están el asunto del agua, del suelo y de la vivienda. Entonces, así es como estamos yendo por orden. Otro tema importante, por ejemplo, es el agua, pero ese lo podemos comentar. Entonces, yo sí soy optimista en cuanto a que tenemos el mecanismo y los alicientes para todos tratar de resolver ese asunto. ¿Cuándo se verá la primera casa para los trabajadores? Bueno, mira, del turismo? De hecho, ayer ya hubo unas casas que fueron las que se entregaron, pero con este modelo... Pero esas forman parte de la foto. Yo creo que con este modelo, pues deberíamos andar tratando de encontrar la solución en los próximos 6 meses y empezar a construir las primeras casas. Porque lo más importante es primero ir por el suelo. Quizá, fíjate, un tema interesante, ayer nos decía el director del Infonavit, el mexicano, sobre todo el joven, ya no todos están aspirando a ser dueños de la casa, lo que quieren tener es vivienda. Un poco como en otras partes del mundo pasa, lo que quieren es poder arrendarla. Necesitamos también modificar a nivel estatal algunas reglas que luego se han vuelto muy proteccionistas, de que no puedas quitar al tipo que arrienda la casa y no la paga, pues entonces no tiene incentivo el inversionista para construir en vivienda de renta. Pero son cosas que podemos hacer en paralelo, no tienen que ser secuenciadas. Si tú me preguntas, yo te diría que no más de 6 meses para que empecemos a construir las primeras casas con ese modelo. Bien, porque a ver, a este gobierno le quedan 1 año y 5 meses, ¿sí? Bueno, al gobierno sí, pero al país nos quedan muchos años y sobre todo al gobierno, por ejemplo, de California Sur le quedan 4. Un gobierno como el de Quintana Roo, que también es un gobernador que entra. Esos son buenos mecanismos porque estamos todos alineados. Pero nada, tienes toda la razón, hay que actuar con sentido de urgencia y más en este caso, en donde es uno de los destinos turísticos más atractivos. Fíjate Joaquín, crece la población de Los Cabos, está creciendo al 13% anual. Porque afortunadamente están encontrando las personas oportunidades de empleo y se están yendo para allá. Iba yo por la carretera, por ahí por el camino, y le preguntaba al secretario de Turismo, oye, ¿de quién es ese hotel? ¿De quién es ese hotel? ¿De quién es ese hotel? Impresionante el ritmo de construcción. Pero al mismo ritmo tenemos que distribuir los beneficios y ese fue el programa que anunció ayer el presidente. Bien, te digo, yo sé que son los mismos gobiernos locales, pero cuando hay un cambio de presidente,
pues todo se disloca, tú lo sabes, lo has vivido hasta personalmente, ¿sí? Hay un deslocamiento y se pierden entre unas cosas y otras un año. Es más, los mismos planes sexenales de desarrollo se convierten en planes quinquenales porque les lleva un año, ¿no? Pues no, sí, tiene razón, en parte sí y en parte no. A mí me ha tocado trabajar... Bueno, mira, te voy a aceptar como un elogio que digas que en parte tengo razón, porque esto lo escucho casi nunca. No, yo creo que tiene razón, en gran medida tiene razón, en gran medida tiene razón, es algo que hay que enfrentar, pero también habemos otras instituciones en otros lugares donde tomamos las cosas de donde las dejaron los anteriores, y así hay que hacerle. En las cosas que están caminando, pues hay que seguirle, hay que profundizar, y en las cosas que no funcionan, pues hay que cambiarlas. Incluso no solamente a finales de sexenio, hay que cambiarlas antes. Pero tiene razón, una de las debilidades son esos cambios de administraciones, en donde a veces se pierde el impulso. No nos puede pasar en este tema. Los temas del turismo son muy importantes, la necesidad de distribuir de manera más pareja es esencial, y siendo el turismo de los sectores más dinámicos de la economía hoy, ahí no nos podemos equivocar. Pero eso no es una garantía de que no se equivoquen, porque es muy común, en el relevo antes de mí el diluvio y después de mí el diluvio también. Bueno. Todo lo que se hizo está mal. Yo vengo a resolver todo, el protagonismo y el mesianismo, ¿sí? No me digas que no. Cosas que tenemos que corregir, o sea, tenemos que, y lo reconozco, parte de las debilidades que pasa en el sector público, pasa en las empresas. Sí, pero aquí estamos hablando de... Pues pasa, pero lo que se trata es de que pase menos, ¿no? Y de que en la medida en que como país también vayamos planeando mejor, seamos más institucionales y menos personales, estos cambios tenderán a tener menos efectos como los que estás señalando. No hay otra. Te dejo darte una idea. En Cancún, ¿por qué no expropian los terrenos estos de los que se apropió familiarmente el gobernador Borges y ahí planean un desarrollo? Bueno, ahí lo que más que la expropiación, lo que estás buscando es que los restituyan. O sea, bueno, digo... Sí, no, porque imagínate, primero que lo restituyan y una vez restituidos, a ver. Sí, bueno, si son terrenos que cumplen para esos propósitos, sin duda. Si incluso la compra de esos terrenos era para hacer cosas en un lugar donde no se deberían de hacer, pues hay que regresarlos a donde tenía al destino, ¿no? Pero tienes toda la razón, no. A ver, sé que en ese tema, por lo que le doy también seguimiento, tanto en los medios como preguntando con alguna frecuencia al gobierno estatal, bueno, pues ahí el tema es tratar de restituir esas ventas que siendo ilegales, pues hay que anularlas, esas van para atrás. Esa es la única manera de hacerlo. Bueno, entonces, ¿piensas llevar este proyecto a Cancún antes de irte? Sí tenemos que trabajarlo. Yo veo que donde lo estamos arrancando es un buen lugar para iniciarlo, pero no tenemos que esperarnos para que no podamos en paralelo, porque este es un programa en el fondo nacional, se anunció en Los Cabos, pero es nacional, para que queramos hacer algo similar en el menor tiempo posible, arrancarlo también en Cancún. Y en cualquier otro destino, o sea, la vivienda en México, y yo recuerdo por otras presentaciones que hacemos, la vivienda en México ha crecido a cerca del 7% anual durante los últimos 65 años. Sí, pero ¿cómo creció en una etapa la vivienda llamada de interés social, que es impresentable? ¿Sí? Pues sí, a ver, yo soy, así como puedes aceptar que hay muchas personas que hacen las cosas con malicia y de mala fe, que no lo descarto, también a veces se cometen errores de buena fe. Quizás se pensó en algunos casos que tener una vivienda más barata implicaba que fuera más lejano. Hoy sabemos que eso es un error. Hoy sabemos que no puedes irte más lejos, sino que más bien tienes que densificar. En México lo que ha venido ocurriendo es que crece la población 5 veces, pero crecen las extensiones 20 veces. Muy difícil llevar servicios, salud, agua, drenaje, cuando las extensiones crecen al ritmo que ha crecido México. Tenemos que concentrar nuestras ciudades y es algo que también tenemos que hacer en el sector turismo. Bien, nada más déjame preguntarte, porque el otro día presumiste, estoy hablando con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, presumías lo del octavo, bueno, el presidente lo presumió, lo del octavo lugar en el ranking de turismo. Pues sí, yo creo que hace bien en expresar temas como esos. La semana pasada la Organización Mundial de Turismo, ahora sí ya ratificó, era algo que sabíamos algunos, pero pues hasta que no fuera oficial no lo podíamos dar como tal, que México pasó a ser ya el octavo país más visitado del mundo. Y es importante decir eso, porque apenas hace 4 años éramos el número 15. O sea, hemos pasado del 15 al octavo. Eso en número de visitantes. Eso en número de visitantes fue que el año pasado recibimos 35 millones de visitantes. Y fíjate, muy interesante. ¿Extranjeros? Visitantes internacionales, todos extranjeros. Eso quiere decir que estamos apenas a 500,000 debajo de Alemania y como a 800,000 debajo del Reino Unido.
Yo sí creo que en esta administración del presidente Peña Nieto, cuando menos vamos a avanzar un lugar más en lo que queda de su administración. O sea, por lo menos vamos a llegar al 7. O sea, en este tema las cosas van bien, y como van bien, hay que asegurarnos de distribuir mejor. Eso yo creo que es el punto. Pues ese es el reto. Gracias, Enrique, por venir. Joaquín, gracias a ti por la oportunidad de comentar Pues estos muy temas. bien, conste que hoy no te pregunté si sigues puesto para ser el candidato de tu partido, el PRI. Es que me dijiste la vez pasada que esta vez íbamos a hablar de turismo, entonces Sí. por eso me ceñí el tema de turismo. No, pero yo también, pero nada más contéstame. Bueno, a ver, yo contesté ya la vez Sí, pasada. sí, bueno, pero contéstame otra Ya vez. contesté, y yo creo que la otra manera de contestar es haciendo cosas, Ah, ya sé, sí. dando resultados. Y yo creo que lo que a la gente le va a importar es no quién aspira, sino quién da resultados. Tú aspiras. Y doy resultados. Gracias, Enrique. Que estés muy bien. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.